Pero vamos a orar para comenzar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te agradecemos, oh poderoso Dios. Señor, esta hermosa noche que nos regalas, esta nueva oportunidad de estar ante tu presencia, oh poderoso Dios, para compartir este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros de principio a fin. Mira a cada hermano, cada hermana, cada persona que en esta hora se conecta con nosotros. Señor, toda situación por la cual estén pasando, la presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que todos juntos podamos sentarnos, Señor, a tus pies, escuchar tu voz, sentir tu presencia y sobre todo tener la dirección que solamente proviene de ti, que podamos aprovechar este estudio, aprender nuevas cosas, reafirmar aquellas que sabemos, pero sobre todo poder llevarlo todo a nuestro diario vivir, para que seas tú dirigiendo nuestra vida, nuestro caminar, Señor, y corrigiendo en nosotros todo lo que tengas que corregir. Señor, ponemos este estudio en tus manos, que sea sobre nosotros tu dirección y tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y vamos ya a comenzar este estudio bíblico. Vamos a comenzar inmediatamente. Si yo sí, ¿verdad? Puede ponerlo ya en pantalla. El estudio bíblico que vamos a estar cubriendo en esta noche es el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje más o menos se calcula que fue entre el año 50 o 52 más o menos después de Cristo, ¿sí? Y fue un poquito después de ese primer viaje misionero. Recuerden, y hacemos un poco de memoria, en el primer viaje misionero él estuvo recorriendo parte de lo que era Asia Menor, recorrió hacia una forma rápida, ¿verdad? Estuvo en la isla de Chipre, donde se mencionó en dos ciudades, una al este y una al oeste de esta isla. Luego se embarcó y fue hasta Perge, y ahí llegó hasta Antioquía de Pisidia, posteriormente a Iconio, posteriormente a Listra y terminó en Derbe. Y luego pues regresó nuevamente, ¿verdad? Por las mismas ciudades que recorrió, con la excepción de que cuando llegó a Perge se movió hacia Atalia para embarcarse, y de ahí fue que regresó nuevamente, ¿verdad? A su centro de operaciones. No entró en el viaje de regreso, no entró a la isla de Chipre, ¿ok? Así que eso fue más o menos un viaje relativamente corto, ¿verdad? En comparación con los demás viajes misioneros, que es como el segundo que vamos a estar cubriendo en esta noche. Para comenzar, hay unas preguntas, las tenemos ya en pantallas. Esas preguntas que las voy a estar haciendo, yo prefiero que pongas el de eso abajo, ¿verdad? No la pantalla, para que ellas puedan verlo más claro, ¿ok? Tenemos 4 preguntas que yo quiero que usted las anote, aunque durante todo el estudio yo sí las va a estar poniendo de vez en cuando como cintillo en la parte de abajo para que usted refresque la memoria. Pero si las anota desde el principio, pues mucho mejor, porque así las tiene a la mano y puede estar pendiente según vayamos dando la información necesaria para contestarla. La primera pregunta que yo quiero que usted, ¿verdad?, vaya analizando a lo largo de todo este estudio es: ¿cuáles fueron las primeras ciudades de Europa, escúcheme bien, de Europa, en las que se predicó el Evangelio de Jesús por Pablo? ¿Okay? ¿Cuáles fueron las primeras ciudades de Europa? Y subrayo Europa, vuelvo y digo, ¿verdad? Y pongo hincapié porque visitó otras ciudades, pero me refiero a las 5 de Europa, ¿verdad?, en las que predicó el Evangelio de Jesús el apóstol Pablo. Y fueron 5 ciudades, para que usted tenga una idea. Está en la pregunta, dice, fueron 5 ciudades. La segunda pregunta es: ¿quién comenzó el segundo viaje misionero junto a Pablo? Cuando Pablo comenzó ese segundo viaje misionero, ¿quién lo acompañó? ¿Quién fue con él? ¿Okay? Ese es un bombito al pitcher, eso es facilita, ¿ok? Bueno, que usted esa la conteste rápido. Y la tercera: ¿en qué ciudad se sumó, o sea, se añadió Timoteo a ese segundo viaje misionero de Pablo? Pablo salió, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad?, cuando comenzó, y en el camino Timoteo se sumó, ¿verdad?, a ese grupo que estaba saliendo con Pablo, ¿ok? ¿En qué ciudad fue que Timoteo se sumó, ¿verdad?, a ese viaje misionero de Pablo? Y la cuarta pregunta: ¿en cuál ciudad se separó Pablo de quienes lo acompañaban en este viaje? Hay un momento dado en que Pablo anda con sus acompañantes y en un momento dado se separa de ellos, ¿verdad? Se separan, ¿ok? ¿En qué ciudad fue que ocurrió esa separación? ¿Ok? Esas son las 4 preguntas. No se preocupe si usted no las pudo copiar todas. Yo sí va a estar constantemente, ¿verdad?, poniendo unos cintillos abajo con esas preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. La va a estar poniendo de vez en cuando para que usted pueda, cuando ya la ponga, aprovechar y anotar lo que tenga que anotar. Así que no se preocupe si no las tomo todas en este momento, ¿ok? Así que vamos a comenzar enseguida, ¿ok? Mire,
Para comenzar, vamos a ponerlo de esta manera. Ya di un trasfondo más o menos de lo que pasó en el primer viaje, las ciudades que recorrió. Este segundo viaje que realiza el apóstol Pablo, lo podríamos dividir, este viaje, en 4 etapas. Hay 4 etapas que más o menos describen lo que ocurrió en este segundo viaje misionero de Pablo. La primera etapa, ¿verdad?, es la etapa que se utilizó para fortalecer a las iglesias existentes, ¿okay? No a las iglesias organizadas en el primer viaje, ¿okay? La primera parte de este viaje, usted se va a dar cuenta y lo vamos a, ¿verdad?, a explicar con más calma más adelante, pero la primera etapa, lo que ellos hacen es fortalecer ciertas iglesias que ya existían, que ya estaban, ¿verdad?, más o menos cerca de la región en donde ellos se congregaban, en la que era la ciudad de Antioquía, donde estaba esta iglesia. Habían unas ciudades más o menos cerca de esas áreas, de esa región y de otra región cerca de esta región de Siria, que es donde está Antioquía. Y esa primera etapa, ellos lo que hicieron fue fortalecer a esas iglesias existentes. O sea, no fue como el otro viaje que fueron directamente a estos lugares donde no habían ido, sino que se concentraron primeramente en fortalecer. ¿Por qué? Porque estaban en la ruta, y ya mismo vamos a entender a lo que me refiero con que estaban en la ruta. Aprovecharon esas iglesias que estaban en la ruta y fueron, ¿verdad?, fortaleciéndolas poco a poco. La segunda etapa de ese viaje misionero es cuando entonces ellos van a ver el estado de las iglesias. Esas iglesias que ellos que habían fundado en el primer viaje misionero, ¿verdad?, que ya las mencionamos ahorita, ¿verdad?, que era en Perge, que era en Antioquía de Pisidia, que era en Iconio, que era en Listra, que era en Derbe. Ellos querían pasar nuevamente por esas ciudades para ver el estado. Recuerden que querían ver, una vez que ellos se fueron, cómo se siguió desarrollando esas iglesias y los líderes que ellos dejaron allí. Recuerden que cuando cubrimos el primer estudio bíblico, habían personas que ellos dejaron, que eligieron como líderes. No sé si recuerdan, ¿verdad? Si no, después pueden repasar en el material. Pero hay ciertas personas que ellos dejaron como líderes en estas iglesias para que fuesen organizando, ¿verdad?, esas nuevas iglesias que se estaban formando. Así que ellos querían ver el estado, cómo estaban esas iglesias, cómo estaban esos líderes, si todo estaba funcionando bien. Así que la segunda etapa es cuando ellos visitan esas iglesias que ellos fundaron, ¿verdad?, que Pablo específicamente fundó en ese primer viaje misionero, para ver el estado, a ver cómo estaban. La tercera etapa que vamos a estar cubriendo en esta noche es un tiempo de incertidumbre. Y cuando digo un tiempo de incertidumbre, es que ellos tenían una duda hacia dónde tenían que dirigirse. Y tenían unas ideas de si ir a un lugar y ir a otro, ¿verdad? Y al fin de cuentas, pues decidieron, o el Señor les hizo decidir hacia dónde tenían que dirigirse, ¿verdad? Pero fue una etapa de incertidumbre. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos movemos? Vamos para allá, no, para allá se cierran las puertas. Así que hubo una etapa, que fue la tercera etapa, que fue una etapa de incertidumbre. ¿A dónde vamos? Y la cuarta etapa y última, ¿verdad?, de estas 4 etapas en que se divide este estudio, de este viaje, de este segundo viaje misionero de Pablo, es esa etapa de predicación del Evangelio de Jesús en Europa, ¿ok? Y lo vamos a ver ya mismo en el mapa. Estoy dando más o menos, ¿verdad?, cómo se divide. No se preocupe que vamos a ir al detalle ya mismito, ¿ok? Cómo se comenzó, ¿verdad?, esa predicación del Evangelio de Jesús en lo que era Europa, porque hasta ahora no se ha tocado Europa. O sea, yo quiero que usted esté claro, cuando hablamos de Jerusalén, estábamos en Judea, en Samaria, en Galilea. Posteriormente, cuando Pablo se establece en Antioquía, estamos en la zona de Siria. En el primer viaje misionero, ellos cubren parte de la zona de lo que se podría llamar cerca de Asia Menor, ¿verdad? Pisidia, Frigia, más o menos esa zona fueron las que fueron visitando, pero no habían llegado a la zona de Europa, ¿verdad? Y ahí me lo vamos a ver en el mapa para estar claro a lo que nos referimos, que no habían llegado a Europa. En este viaje misionero y en la cuarta etapa de este viaje misionero, ellos entran entonces a la zona de Europa, comienzan entonces a visitar Europa, ¿ok? Así que, nada, vamos a comenzar rápidamente cada una de estas etapas para ir viendo. Ya ahí en la pantalla usted está viendo el mapa. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo comienza en Antioquía. ¿Okay? Recuerden que en un momento dado dijimos que Antioquía, y lo voy a señalar aquí, este punto negro que está ahí, eso es Antioquía, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, especialmente en el estudio bíblico del martes pasado. Esa ciudad de Antioquía, ese es el centro de operaciones. Ahí que comienza este segundo viaje misionero. Ahí es que estaba establecida la iglesia a la cual pertenecía Bernabé y pertenecía Pablo, ¿verdad? Que fue de donde partieron originalmente. Ese es el centro de operación. Así que de ahí nuevamente, de la misma forma que de ahí partieron para el primer viaje misionero, de ahí parten también para el segundo viaje misionero. ¿Ok? Seguimos. Los preparativos para este viaje. Mire, lo primero es que
Pablo es quien toma la iniciativa y es quien le dice a Bernabé, mira, vamos a chequear estas iglesias, ¿verdad? Que se organizaron en nuestro viaje. Vamos a ver cómo están sus líderes, qué está pasando, si hay alguna necesidad. Es Pablo quien toma la iniciativa y se acerca a Bernabé para decir, vamos a hacer el segundo viaje, vamos para allá, vamos a visitar a toda esta gente. ¿Okay? La idea de este segundo viaje era visitar las mismas ciudades del primer viaje. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pablo habla con Bernabé, lo que le dice, vamos a ver el estado de esas iglesias. O sea, que la intención original era simplemente volver a pasar por las mismas ciudades para ver las mismas iglesias que se acababan de formar, era ver su estado. Era más bien, la idea original era un viaje de seguimiento, era un viaje para ver más o menos, ¿verdad? Cómo la cosa se estaba desarrollando. No había una expectativa realmente de ir más allá, ¿ok? Pero en esa preparación, en ese viaje, Pablo y Bernabé tienen diferencias, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño joven, ¿verdad?, que los acompañó en el primer viaje, que es un joven llamado Juan Marcos. Recuerdan que cuando ellos fueron a Jerusalén, antes del primer viaje misionero, luego del primer viaje misionero, fueron a Jerusalén cuando regresaron, y allí fueron a la casa, ¿verdad?, de la mamá de este joven, y Pablo y Bernabé se lo llevan para Antioquía. Y cuando comienza ese primer viaje misionero se lo llevan. Pero cuando llegan a Chipre, que van a salir de Chipre y van para Perge, ¿verdad?, a cruzar hacia allá lo que es Asia Menor, Juan Marcos como que dice, esto no es para mí, esto está un poco difícil. Y él no regresa a Antioquía de donde salieron, se va directo para Jerusalén, para casa de la mamá, como quien dice. Regresa porque parece que hasta ahí había sido muy fuerte. Si usted recuerda el estudio bíblico que dimos el martes pasado, mire, estaba apenas comenzando el viaje, todavía no habían llegado ni las pedradas ni botar los tantos de la ciudad, la cosa estaba relativamente tranquila. Y ahí empezando ya Juan Marcos no podía, así que simplemente viró, ¿verdad? Regresó nuevamente a Jerusalén y los dejó a ellos dos solos, entonces hicieron el resto del camino y de la ruta. ¿Qué pasa? En este segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, quiere darle una segunda oportunidad para que vaya con ellos a este segundo viaje misionero, pero Pablo dice que no, porque es así. Si los dejó solos la primera vez, ¿por qué lo van a llevar una segunda vez? La cosa es que en esa discusión Bernabé y Pablo no se ponen de acuerdo, no logran ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que van a hacer. Así que la solución al fin de cuentas de esta discusión es que Bernabé se va por un lado y Pablo se va por otro lado. Bernabé, que era quien quería llevar a Juan Marcos, se lleva a Juan Marcos, ¿verdad?, en ese viaje misionero que él comienza, mientras que Pablo no se lleva a Bernabé y lo que hace es que habla con Silas. Si usted recuerda también del estudio bíblico pasado, hablamos de que cuando en un momento dado habían unas cuestiones doctrinales que enviaron desde Antioquía a Pablo y a Bernabé para que fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y con los ancianos, los líderes de la iglesia allí en Jerusalén, en cuanto a problemas, ¿verdad?, que querían imponerle la circuncisión a esos gentiles que se estaban convirtiendo, y allá se reunieron, ¿verdad?, con los apóstoles, se reunieron con Jacobo, que era el líder de la iglesia en ese momento, y al acuerdo que llegaron es que no tenían que hacerse la circuncisión, pero sí había unas cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Había ciertas cosas que tenían en cuanto a las comidas que realizaban, tenían que seguir ciertas instrucciones. Así que mandaron a Bernabé y a Pablo nuevamente hacia Antioquía y a la ciudad y a las iglesias que estaban en esa región donde ellos estaban, con una carta, ¿verdad?, para informarles la decisión que en Jerusalén se había tomado. Y acompañando a Pablo y a Bernabé fueron dos personas, uno era Barsabás y el otro era Silas. Ellos fueron de Jerusalén con ellos a acompañarlo para que no solamente fuera la palabra de Bernabé y de Pablo, que eran los que habían ido a preguntar a Jerusalén, sino que también fuese unos representantes de Jerusalén para que viesen que ellos estaban de acuerdo con las cartas que se habían enviado, con las instrucciones de cómo debían tratarse a esos gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio. Luego de que pasa todo ese proceso y informan a las iglesias de esa región, Silas y Barsabás dice que se marchan, regresan. Y ahí fue que explicamos que en ese versículo 34 de la Biblia, en el texto original, ese versículo no aparece en cuanto a que dice que Silas se quedó, sino que eso se le añadió posteriormente porque fue una conclusión de que cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero,
Silas se va con él, así que se sobreentiende que Silas se quedó, no se marchó. ¿Okay? Así que ese Silas es el que Pablo toma como compañero, ya que Bernabé se fue con Juan Marcos hacia otra ruta. Silas es esa persona que había venido de Jerusalén y que se había quedado allí en Antioquía. Es la persona que Pablo escoge para que lo acompañe en este segundo viaje misionero. O sea que ya el equipo de trabajo cambió. El primer viaje misionero andaba Pablo, andaba Bernabé y Juan Marcos hasta cierto punto, ¿verdad? Antes de rendirse y virar. Era un grupo de 13. Ahora sale solamente con Silas. Son solamente Pablo y Silas los que salen en este segundo viaje misionero. Continuamos. Ok. En pantalla usted va a ver un mapita que es importante que lo vaya entendiendo por lo que vamos a estar hablando, ¿okay? Que es la ruta del segundo viaje de Pablo. ¿Okay? Cuando ellos salen, y recuerden, y voy a marcar aquí para no perdernos, recuerden que dijimos que salieron de Antioquía, ¿okay? Ellos tienen que atravesar, Antioquía está en Siria. O sea, que ellos tienen que atravesar la zona de Siria, en donde están ya, ¿verdad? Porque están más o menos en el centro, o más o menos al oeste de la zona de Siria. Tienen que atravesar esa zona de Siria y tienen que atravesar también una zona, una provincia que es Cilicia, ¿ok? Así que ellos tienen que atravesar toda esta zona, que es Siria, y luego tienen que atravesar esta zona que está aquí, que es Cilicia. De hecho, ahí es que está Tarso, la ciudad de donde Pablo, ¿verdad?, era originario, donde Bernabé, también lo dijimos en el estudio pasado, fue a buscarlo para llevarlo a Antioquía. Ellos tienen que atravesar esa zona. Esa zona que estoy explicando ahí es una zona relativamente cerca a Antioquía, a la iglesia en donde se congregaba Pablo junto con Bernabé, y en este caso ahora con Silas. O sea que esas iglesias más o menos tenían una interacción bastante cercana. Así que esta es la primera etapa del viaje, como explicaba ahorita. Lo que hicieron en ese trayecto de recorrer Siria y recorrer Cilicia, ellos lo que hacen es informar, ver más o menos, ¿verdad?, el estado, ¿verdad?, y fortalecerlas, ¿verdad?, esas iglesias que están existentes, que no fueron fundadas necesariamente por Pablo, ¿okay?, porque no son parte del viaje misionero anterior, pero ellos tratan de fortalecer esas iglesias, ¿verdad?, ver cómo están, darle la mano en ese proceso en que están cerca de ellos, ¿ok? Seguimos, ¿ok? Y ahora comienza el trabajo, ¿verdad?, de la región de Cilicia. Lo voy a marcar por aquí. Es el mismo mapa de ahorita, pero está un poquito más cerca, ¿okay? Y tiene la topografía del terreno para que usted vea las partes montañosas, ¿okay? En esta parte que es Cilicia, por aquí más o menos, que es la parte de Cilicia, ellos tienen que cruzar una cordillera para llegar a la región de Licaonía. Licaonía es esta región que está acá, ¿okay? Toda esta región que está acá es Licaonía. Esa región es donde estaba Listra, Derbe y Iconio, ¿verdad? Fue la parte que yo he recorrido al final de su primer viaje misionero. ¿Qué pasa? Ellos tienen que cruzar de aquí hacia acá, esa zona. Si usted se fija en todo esto que estoy marcando ahora, es una cordillera, es una zona de montañas, ¿verdad? Por lo tanto, aunque usted vea que Tarso está bastante cerca de esa zona donde está Derbe, aparentemente está cerca. De hecho, está un poquito más lejos en cuestión de distancia, un poquito más lejos de lo que está Antioquía. Lo que sucede es que esa cordillera de montañas le impide realmente tener una comunicación constante. Es un poco complicado. Pero en este segundo viaje, Pablo decide irse a pie para atravesar, en lugar de irse por mar como hizo la vez anterior, decide cruzar esa cordillera para ir directamente a las últimas iglesias que él estuvo formando, organizando allá en esa zona donde está Derbe, Listra y Iconio, ¿ok? Así que tiene que atravesar esa zona montañosa y es un poco difícil, ¿ok? Déjeme seguir por aquí. Voy a darle un poquito para atrás porque yo quiero mostrarles antes de seguir. Recuerden, y aquí está viendo en el mapa, recuerde que Bernabé y Juan Marcos salieron de Antioquía hacia Chipre, ¿ok? Pablo decidió irse por esta zona que está acá, ¿ok? A pie. ¿Por qué? Porque iba para esta zona que les voy a marcar aquí, que es la zona, ¿verdad?, que marqué ahorita, que es la zona en donde está Iconio, Listra y Derbe, ¿ok? Él se va a pie en esta hora. ¿Okay? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto? De hecho, si usted se fija aquí en algunos mapas, no en todos, en este mapa, voy a hacerlo más adelante porque yo creo que se ve mucho mejor. Ok. Si usted se fija en este mapa que está aquí está Tarso. En lugar de ir directamente a Derbe,
en este marcan esta ciudad que está ahí, ¿verdad? Que se llama Garsaura. En la Biblia no aparece esa ciudad cuando se menciona que Pablo fue para allá. No aparece. Si ustedes chequean el libro de los Hechos, la ruta que él tomó, esa ciudad no aparece. Y en algunos mapas tampoco aparece cuando se marca la ruta de Pablo. En este mapa específico sí aparece esa ciudad como que Pablo pasó por ahí, aunque no se menciona en la Biblia. Y yo lo estuve chequeando en Google Maps, pues todavía al día de hoy existen unos caminos, unas carreteras que unen para cruzar esa cordillera de montañas. Y si usted se fija, en la ruta aquí es una... me pasó. Perdón. Por acá, ahora. Si usted se fija, en esta ruta que está aquí, se ve como que... Se ve por acá. Déjame borrar todo esto. Ok, aquí. Si usted se fija, esa ruta que está ahí es como zigzagueando. Usted se fija, es como así, dando vueltas. Porque es una forma de usted ir subiendo por la montaña poco a poco, ¿verdad? Zigzagueando para poder llegar hasta la parte de arriba y después bajar. Lo importante es que ya sea verdad que él pasara o no pasara por esa ciudad, su destino era Derbe. Donde él quería llegar a Derbe, que era lo más cercano que le quedaba, ¿verdad? Es interesante porque cuando en la Biblia se menciona esas ciudades que él toma, que fueron las últimas que hizo en el primer viaje misionero, pero ahora son las primeras en el segundo viaje misionero, se menciona a Derbe, se le menciona a Listra y se menciona a Iconio. Pero no se menciona a Antioquía. Esta ciudad que está aquí, se mencionan estas tres, pero esta, Antioquía de Pisidia, no se menciona. Y fue una de las que él visitó en el primer viaje. Se sobreentiende, y por eso los mapas siempre, cuando ponen la ruta del apóstol Pablo, se asume que él como quiera llegó allí. Lo que pasa es que quizás no había nada realmente relevante que estar contando. Pero se entiende que sí, porque era la intención, era visitar las mismas iglesias, eran las últimas 4 iglesias que él visitó. Así que eso se sobreentiende que él llegó allí. Además de que la ruta que sigue posteriormente, se entiende que tiene que haber pasado por Antioquía. Pero es importante, en la Biblia no aparece, ¿verdad?, que él haya pasado por Antioquía de Pisidia, pero se sobreentiende que tiene que haber pasado, porque era parte del motivo de su viaje y segundo de la ruta hacia donde se dirigía posteriormente. ¿Okay? Lo interesante es que cuando hablamos de las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, es en esa ciudad donde se añade al grupo, se añade a Pablo y se añade a Silas la figura de Timoteo. Timoteo, que es un joven de esa ciudad que, aunque no se especifica, más o menos cuando uno lee, puede llegar a la conclusión que fue en Listra, en donde se unió Timoteo al grupo de Pablo y de Silas. Se puede entender cuando uno lo lee, pero no es muy específico si fue Listra o no fue Listra. Lo que sí se dice es que este joven tenía un muy buen testimonio, un testimonio excelente, tanto en Iconio como en Listra como en Derbe. Recuerden que esas 3 ciudades estaban bastante cerca, eran parte de una planicie, no había muchas montañas que los separaran, por lo tanto había muy buena comunicación entre estas 3 ciudades. Así que de la misma forma que había buena comunicación entre las 3 ciudades, tenía que haber muy buena comunicación entre las 3 iglesias que se habían fundado ahí. Así que este joven era conocido en estas 3 zonas, tanto en Iconio, tanto como en Listra, tanto como en Derbe, se conocía la figura de Timoteo. Pero se entiende, y vuelvo y digo, que fue en Listra en donde él se unió al grupo de Pablo y de Silas para seguir hacia el viaje misionero que estaba realizando Pablo en ese momento. ¿Ok? Seguimos en esta hora. Por acá. ¿Ok? ¿Qué pasó allí en Derbe, en Listra y en Iconio? ¿Ok? Bueno, primero que nada, Timoteo, que como dije, se suma al grupo de Pablo y de Silas en ese momento. Timoteo es circuncidado, o sea, se le hace la circuncisión, ¿verdad? Pablo le realiza la circuncisión a Timoteo para evitar conflictos con los judíos de aquellos lugares que, pues todos sabían que este muchacho, que Timoteo, era hijo de un griego, ¿verdad? Timoteo era... su madre era judía, pero su padre era griego. Y como todo el mundo, eran 3 ciudades, como dije, muy cercanas, donde todo el mundo se conocía, para evitar conflictos, Pablo lo que hace, mira, para evitarme problemas y muchas explicaciones, vamos a hacer la circuncisión, se le hace la circuncisión, y así nos quitamos el problema, que era uno de los problemas que estaba teniendo. Interesante, es que Pablo, recuerden que luego del primer viaje misionero, él había ido a Jerusalén y habían resuelto eso, que no era necesario, que no se le iba a imponer a los gentiles que se estaban convirtiendo, no se le iba a imponer que tenían que hacerse la circuncisión. De hecho, lo que habían dicho
que esos nuevos creyentes, que eran gentiles, que se estaban convirtiendo al evangelio, lo que tenían que abstenerse de ciertas cosas, tenían que abstenerse de comer las cosas que se sacrificaban a otros ídolos, tenían que abstenerse, ¿verdad?, de consumir sangre, tenían que abstenerse de consumir cosas que fuesen ahogadas, o sea, muertas de forma ahogada, ¿verdad? Y abstenerse de la fornicación. Eran las cosas que se envió en la carta, que se envió con Pablo, con Bernabé, con Silas y con Barsabás, la carta que se le envió a las iglesias cerca de Antioquía, que ese era el acuerdo. En cuanto a la circuncisión, no era obligatorio. Y Pablo estaba muy claro en eso. De hecho, Pablo estaba aprovechando ese viaje para esas iglesias que se habían acabado de formar. Les estaba dando también la información de lo que habían dicho los líderes en Jerusalén en cuanto a esas reglas, esa carta que ellos habían enviado en cuanto a que la circuncisión no era necesaria. Claro, esa es la parte teórica. Pablo entendía que aunque ya Jerusalén había accedido a eso, él sabía que iba a encontrarse con mucha gente en esas ciudades, especialmente la gente que eran judíos de la sinagoga, que se iban a tener problemas para entender o para aceptar que había gente que se estaba convirtiendo y que no estaba siguiendo el ritual de la circuncisión. Así que Pablo lo que opta es por, mira, vamos a evitarnos problemas, vamos a ahorrarnos explicaciones a Timoteo, vamos a hacerte la circuncisión y nos olvidamos del problema y seguimos hacia adelante. ¿Okay? Fue la razón. Pero quiero dejarlo claro en que Pablo estaba muy claro, porque él fue el que había ido a Jerusalén, en que en Jerusalén no se les estaba exigiendo seguir ese ritual de la circuncisión. Él estaba muy claro, pero para evitar problemas, él decidió someter a Timoteo, ¿verdad?, a este proceso, a este ritual, para que no hubiese problemas en el proceso de ahí en adelante, ¿ok? Y dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor que las iglesias eran afirmadas en la fe y que crecían en número cada día. Este nuevo movimiento, ¿verdad? Cuando digo nuevo movimiento, recuerden que también lo explicamos en el estudio bíblico pasado. Ellos cuando llegaban a los lugares lo que iban eran a las sinagogas, pero que estaban buscando llevarle este mensaje a los judíos. Pero obviamente dentro de la mentalidad de Pablo, él también quería alcanzar a los gentiles, ¿ok? Y este nuevo movimiento, ¿verdad?, que iba más allá de lo que era la religión judía, que abarcaba más porque estaba abarcando a los gentiles, crecía cada día. Era algo que era muy atractivo aparentemente para esas comunidades que ellos estaban visitando, especialmente de gentiles. Recuerde, los mayores problemas que tuvo Pablo y quienes estaban llevando este evangelio eran con los judíos. Los gentiles aceptaban relativamente fácil, ¿verdad?, este evangelio que se les estaba presentando. Seguimos. Ok. En este mapa que usted está viendo aquí, yo voy a hacer referencia a lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 16, los versículos del 6 al 9. Y lo voy a ir leyendo poco a poco. Recuerden, y voy marcando aquí, Pablo visitó primero Derbe, después visitó Listra, después visitó Iconio y de ahí se movió a Antioquía, que digo, no se menciona directamente en la Biblia, pero se entiende que era parte del proceso, de la ruta que él estaba siguiendo. Así que una vez llega a Antioquía, se puede decir que ya prácticamente ha visitado las ciudades. Faltaba la de Perge, ¿verdad?, que está al sur, ya a la costa del Mediterráneo, y faltaba la isla de Chipre, pero no iba a ir a Chipre porque ya sabe que Bernabé y Juan Marcos habían ido para ese lugar. Así que cuando llega a Antioquía, él tiene la incertidumbre, o sea, tanto Pablo como Silas como Timoteo que le está acompañando, ¿qué hacemos ahora, verdad? ¿O regresamos nuevamente de vuelta a casa o qué hacemos de aquí en adelante? Pero había pasión por seguir compartiendo este mensaje, había pasión por seguir compartiendo el evangelio. Mire, un creyente tiene que tener pasión por compartir esta palabra del Señor con las demás personas. Si no hay pasión, ¿verdad?, pues el deseo no va a estar realmente para alcanzar las vidas. Y así que en Antioquía ellos tienen que decidir qué van a hacer. Así que deciden seguir, para seguir, ¿verdad?, por estas nuevas tierras para ellos, seguir llevando el mensaje del evangelio. Así que dice en Hechos, capítulo 16, versículo 6, y si acaso está aquí anotado en el mapa, por si acaso usted lo quiere, dice, atravesaron la región de Frigia, la región de Frigia es esta que está aquí, y la de Galacia, que es esta otra que está aquí, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia es esto que está acá, ¿ok? El Espíritu les prohibió prácticamente. Era quizás más sencillo, estando en Antioquía, seguir hacia este lugar, ¿verdad?, que es la parte de Asia donde había muchas ciudades. De hecho, ahí que están las 7 iglesias que se menciona en Apocalipsis. Está Colosas, la Odisea, Pérgamo, Filadelfia,
están prácticamente en esa zona. Era quizás más fácil seguir hacia ese lugar, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió seguir hacia ese lugar. Dice más adelante en el versículo 7 de ese mismo capítulo 16 de Hechos, dice, cuando llegaron a la frontera con Misia, esto que está acá, cuando llegaron a esta frontera, trataban de entrar a la Bitinia, que es esto que está acá, ¿verdad? Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Así que siguieron de largo. ¿Ok? Dice en el versículo 8, entonces después de pasar junto a Misia, ¿verdad? Que es lo que acabamos de marcar ahora mismo, descendieron a Troas. Déjeme quitar todo esto para que usted pueda ver claramente, porque ya tengo muchas marcas y no me gusta. Llegan hasta Troas, es esta ciudad que está ahí. ¿Ok? Ellos salen de aquí de Antioquía, siguen por aquí y llegan hasta Troas. Esta ciudad de Troas, siempre me gusta aclarar porque a veces no nos damos cuenta qué ciudad es esta. Troas utiliza la ciudad que se conoce como Troya, ¿okay? La ciudad de Troya. Cuando usted habla del caballo de Troya, ¿verdad? Esa historia de la mitología griega y que tantas películas se han hecho de eso. Cuando se habla de esa ciudad de Troya, donde se habla del caballo de Troya, es esa misma ciudad, Troas. Lo que pasa es que en la traducción se utiliza de forma diferente, pero es la misma ciudad. Llegan a ese lugar de Troas. Y estando ahí en Troas, por la noche, se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia, miren el mapa, Macedonia es acá, ¿okay? Estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este momento es muy importante. Y déjeme hacer aquí un alto y cogerlo con calma porque yo quiero que usted lo entienda bien. Okay. Hasta este momento, el Evangelio de Jesús se había llevado tanto con los gentiles como con los judíos, en la zona de Judea, que es donde está Jerusalén, en la zona de Samaria, que es de la misma provincia de Judea, en la zona de Galilea, hasta Siria, que es donde estaba Antioquía, donde estaba Pablo, que era su centro de operaciones, y esa zona. Y cuando Pablo comienza su viaje misionero, lo que toma es la parte que se conoce como Asia Menor, ¿verdad? Si usted ve el mapa ahora mismo, Pablo prácticamente lo que se estaba buscando era buscar cubrir todo esto. ¿Por qué? Porque ya había cogido estas ciudades. Lo lógico es seguir de aquí expandiéndose, ¿verdad? Hacia las diferentes ciudades y terminar de cubrir lo que era Asia Menor. Esa es la lógica humana. Estamos aquí. Hemos sido exitosos fundando estas nuevas iglesias. El movimiento está creciendo cada día. Pero vamos a quedarnos en esta zona y vamos a seguirnos expandiendo. Esa es la lógica humana. Pero no fue, ¿verdad?, lo que el Espíritu le permitió hacer a ellos. Si usted, voy a marcar con una línea aquí, esta línea, y usted ve por aquí. Ok. Para acá es Asia Menor y es la zona de Judea, Samaria, todo eso. De aquí para acá, de esa raya, es que comienza Europa. ¿Ok? Cuando esta visión que tiene Pablo, que le dice a este varón que cruce, ¿verdad?, hacia Macedonia, lo que le está diciendo es que cruce ese brazo de mar que tiene de frente y que comience a predicar en Europa. ¿Por qué? Porque esa zona que usted ve aquí de Macedonia, aquí abajo está, todo esto es Grecia, todo eso ya pertenece a Europa, ¿ok? A Europa. De hecho, aquí todo está dividido por mar, porque si usted se fija, por todo esto es mar, todo esto es mar, todo esto por aquí es un brazo de mar, y aquí, aunque usted ve tierra, aquí hay un canal que une esta parte aquí. Usted lo ve pegadito en tierra, pero no está pegadito. Hay un canal que une, ¿verdad?, ese brazo de mar con el Mar Negro, que está más al norte. Así que realmente no hay una parte en tierra para cruzar. Claro, esa zona de tierra es cerquita y debe haber unos puentes, pero realmente son una zona donde está dividido por brazos de mar. Hacia el este Europa, hacia el oeste Asia. ¿Ok? Así que ahí en Troas es que Pablo recibe esta visión para pasar hacia Macedonia, entiéndase, a Europa. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ahora todo lo que era este evangelio se estaba manteniendo en la zona donde era una población realmente más de oriente, o sea, más de la parte oriental.
esta parte de Europa, esta cultura de Europa, recuerde que la cultura que estaba predominando era el imperio, que era Roma, pero aún la cultura de Roma era una cultura que estaba muy atada a lo que era la cultura griega. De hecho, usted ve la cultura romana y la cultura griega no son muy diferentes. La cultura romana es prácticamente, en cierta medida, una copia, ¿verdad? Aunque políticamente y como imperio crecieron de una forma diferente, pero en cuestión cultural, en cuestión de sus religiones, era muy parecido, era prácticamente una copia de la cultura griega. Así que toda esa parte donde estaba en Asia Menor, como había sido primero conquistado por Alejandro el Grande, que era de Grecia, y posteriormente conquistado por Roma, todas esas ciudades, aunque no son parte de Europa, muchas de las ciudades fueron levantadas al estilo europeo. Y cuando digo estilo europeo me refiero al estilo de Roma, al estilo de Grecia, más o menos. De hecho, usted se iba, y lo mencionamos en un momento dado, cuando usted se iba cerca de Jerusalén y quería embarcarse, tenía que llegar hasta Cesarea, que es una ciudad costera que la construyó Herodes el Grande, y esa ciudad, aunque queda cerca de Jerusalén, usted cuando iba allí parecía una ciudad romana, realmente, ¿verdad? Con un estilo helenístico, o sea, un estilo griego prácticamente, porque Herodes la construyó para agradar al emperador en ese aspecto. Así que, aunque habían vestigios de cultura, tanto en la zona de Judea como en la zona de Asia Menor, realmente ahora, al Pablo pasar hacia Macedonia, es que comienza realmente Pablo a llevar ese evangelio hacia la zona de Europa. Claro, eso no significa que en esa zona no habían creyentes, eso no significa que en esa zona no habían judíos. De hecho, lo vamos a ver cuando comencemos ahora a ver, una vez que Pablo sale de Troas y comienza su viaje en la zona de Europa, vamos a ver que habían sinagogas, habían comunidades judías en estos lugares. Y dentro de esa comunidad judía es posible que también la noticia de lo que había pasado con Jesús hubiese llegado, y puede que hubiese algunos creyentes. Pero a nivel de ese impacto que realizó Pablo como un líder gigante dentro de la cristiandad, pues realmente ahora es que comienza. Realmente eran esfuerzos un poquito más aislados, ahora es que comienza realmente con el movimiento de Pablo. ¿Ok? Continuamos. ¿Ok? Seguimos más adelante ahora. En Troas, y aquí el mapa lo puse un poquito más cerca para poder entender bien, en Troas, que es aquí que estamos, ¿verdad? Pablo se embarca hacia una isla llamada Samotracia, que sale de aquí y llega hasta aquí. ¿Okay? Esa pequeña islita que usted ve ahí es Samotracia. ¿Okay? Ahí pasa la noche y al otro día vuelve y se embarca. Entonces llegan a Neápolis, que es más aquí, esta ciudad costera que usted ve aquí. ¿Okay? Neápolis. ¿Okay? Y de allí simplemente se desembarca. No, en la Biblia no dice nada en cuanto que hizo Pablo ahí. Simplemente llegó, se desembarcó y continuó a una ciudad que está muy cerquita, que se llama Filipo. ¿Okay? Cuando hablamos de la carta a los filipenses, Filipos, ese es el lugar de donde son los filipenses. ¿Okay? Así que ya sabemos que Filipos queda en zona de Europa. ¿Okay? Así que se mueve hacia Filipo y allí, ¿verdad? En Filipo pasa algunos días allí. En Filipos también sale, en un momento dice la palabra que sale el sábado fuera de la puerta de la ciudad a un lugar de oración, y allí, ¿verdad?, se encuentra con unas mujeres que están en este lugar de oración y están reunidas allí orando. Esto nos dice mucho de que en Filipo posiblemente la comunidad judía o no era muy grande o todavía no estaba muy organizada. ¿Por qué? Porque no dice que había una sinagoga, sino que había un lugar, ¿verdad?, un lugar separado para oración, que era donde estas mujeres iban. Así que no menciona ninguna sinagoga. Esto es importante porque recuerda, y lo vamos a ver más adelante en alguna otra ciudad que vamos a estar tocando con estos viajes de Pablo. Seguida que Pablo llegaba a una ciudad, veía una sinagoga donde primero entraba a predicar la palabra. El hecho de que no se menciona aquí en Filipos, es posible que no hubiese una comunidad muy organizada, muy grande de judíos. Por lo tanto, él simplemente se acercó a ese lugar donde estas mujeres se reunían. Y allí donde estas mujeres se reúnen a orar, él y Silas, ¿verdad?, y tanto Timoteo que andan con él, conocen a una mujer llamada Lidia. Y esta mujer dice que es de la ciudad de Tiatira. Tiatira es una de las 7 iglesias, recuerda, de que se menciona en Apocalipsis, o sea que son de la zona de acá, de la zona de Asia Menor, ¿ok? Y negociante en telas. Ella es bautizada y les invita a ellos a posar en su casa. Mire, es importante que estamos aquí en Filipos, y esta mujer era de esta zona de acá,
aparentemente ella viajaba para hacer comercio, ¿verdad? Pues ella comerciaba con telas. Y cuando Pablo llega a Filipo, se encuentra con ella allí. Aparentemente le impacta el mensaje que Pablo está compartiendo junto con Silas y Timoteo. Y esta mujer cree y se hace también creyente junto con ellos. ¿Ok? Seguimos. Allí en Filipo, ¿qué cosas pasan en Filipo? Muy interesante. En esa ciudad de Filipo, una muchacha le sale al encuentro en el lugar allí donde se reunían para orar a estas mujeres. Hay una mujer que se acerca, una mujer joven, se acerca y ella tenía, dice la palabra, un espíritu de adivinación. ¿Okay? Pero esta mujer que tenía este espíritu de adivinación no les soltaba ni pie ni pisada a Pablo y a Silas. Esta gente estaba detrás de ellos todo el tiempo. Detrás de ellos no los soltaba, junto con ellos en todo momento. ¿Okay? Y no solamente los seguía en todo momento, sino que también comenzaba a gritar mientras los seguía. Y decía que tanto Pablo como Silas, y al igual que Timoteo, eran esclavos de Dios, del Dios Altísimo, y anunciaban un camino de salvación. Ella misma estaba anunciando, ¿verdad?, la buena obra, lo bueno que estaban haciendo Pablo, Silas y Timoteo. Pero eso pasó por muchos días. Llegó el momento que a Pablo parece que le molestó que estuviese encima de ellos todo el tiempo, que estuviese gritando. Y Pablo se molesta, dice la palabra, y le ordena al espíritu que está dentro de esta mujer que salga de ella. Así que libera a esta mujer de este espíritu de adivinación que tiene. Lo que sucede con esto es que la libera, pero esta mujer le pertenecía a unas personas que eran sus amos. Y estas personas se molestan con Pablo. ¿Por qué? Porque esta mujer que tenía este espíritu de adivinación les representaba a ellos, ¿verdad?, una ganancia, les representaba unos dividendos. Porque ella adivinaba, ellos cobraban por la adivinación que ella realizaba y ellos les representaba dinero. Así que ellos se molestan porque Pablo les quita ese medio, ¿verdad?, de ingresos que ellos tenían con esta mujer. Y lo llevan a él ante las autoridades de la ciudad y lo acusan de estar enseñando costumbres que no eran lícitas para los de la ciudad, porque ellos eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Así que luego de esta queja, Pablo y Silas, ¿verdad?, son encarcelados en ese momento. Allí en la cárcel, mientras están así encarcelados, tanto Pablo como Silas, no menciona a Timoteo en el pasaje, no sé si porque no lo menciona porque no estaba, o porque no lo menciona porque estaba y no quisieron mencionarlo, pero en el pasaje simplemente se especifica Pablo y Silas. Están en la cárcel y allí mientras están en la cárcel ellos cantan himnos, ¿verdad?, y oran, ¿verdad? Y mientras tanto están atados de los pies a un cepo, ¿verdad? Un cepo es un canto de madera del cual se amarran los pies, o pueden también ponerse en la cabeza y en las manos, pues estaban con amarrados de los pies, además de estar encarcelados. Y mientras ellos están allí amarrados en la cárcel con este cepo, cantaban, oraban, y los presos que están allí en la cárcel escuchaban lo que ellos oraban y escuchaban lo que ellos cantaban. Y dice que escuchaban atentamente. Aparentemente les estaba impactando lo que estaban compartiendo. Pero entonces en ese momento llega un terremoto y abre las puertas de la cárcel y suelta las cadenas que tienen prisioneros, no solamente a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que están en ese momento. Así que más adelante el carcelero despierta, aparentemente estaba dormido, y cuando ve que lo que ha pasado, él piensa que todos los presos se han escapado, y al saber que los presos han escapado, él sabe que su vida corre peligro, porque él es responsable por los presos en esa cárcel, y él tiene que pagar con su vida, ¿verdad?, el que estos presos se escapen o no. Así que él, temiendo que todos los presos se han escapado, incluyendo Pablo y Silas, él toma su espada para matarse, para quitarse la vida a él mismo. Pero entonces Pablo grita y le dice: mira, aquí estamos con calma. Y ese hombre no se mata, no se quita la vida. Este hombre queda impresionado, se tira a los pies de ellos, y les dice, ¿verdad?, que tiene que hacer él, ¿verdad? Parece que la impresión fue tan grande que lo que le dice a Pablo y a Silas, ¿qué tiene que hacer él para obtener la salvación? ¿Qué tiene que hacer él para obtener esa salvación? Y ellos lo que le contestan: mira, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una promesa que nosotros muchas veces mencionamos mucho en nuestros días, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que en ese proceso, Pablo y Silas, ¿verdad?, le hablan al carcelero. Él acepta al Señor, su familia también. No menciona directamente si él los lleva a la casa o no, pero se puede sobreentender al leer este pasaje que él los lleva a su casa, allí le sana las heridas, allí conoce a su familia, toda la familia acepta al Señor también. Y luego que termina, pues los regresa nuevamente a la cárcel porque ellos siguen siendo presos.
Al otro día, muy interesante, los magistrados de la ciudad, que eran los que habían mandado a meter preso a Pablo y a Silas, mandan a los alguaciles para que vayan y liberen a Pablo y a Silas para que se vayan. Aparentemente, ¿verdad? Y se sobreentiende también por lo que uno lee más adelante, estas personas se dieron cuenta de que Pablo era ciudadano romano. Y por lo tanto uno no podía meter preso así porque sí a un ciudadano romano. Era algo un poco más complicado, ¿verdad? Tenía que seguir ciertos procesos y era la autoridad romana la que podía hacer eso, no era una autoridad local de una ciudad. Así que ellos, al darse cuenta de su error, mandan a los alguaciles que saquen a Pablo y a Silas y que le digan que se vayan. Pero cuando llegan allá, el carcelero le dice: mira, esta gente dice que se pueden ir, pueden marcharse. Y Pablo dice: no. Ellos nos azotaron y nos metieron presos en público. Así que nosotros no, y ahora nos quieren que nos vayamos en secreto, ¿verdad? Para tratar de tapar la injusticia que hicieron. Nosotros no nos vamos a ir de aquí. Si esos magistrados quieren que nosotros nos vayamos de aquí, ¿verdad? De esta cárcel, que vengan ellos y nos saquen. Allá pues los magistrados se asustaron, ¿verdad? Tuvieron temor porque sabían, ¿verdad? Que si Pablo como ciudadano romano se quejaba, les podía costar un mal rato y en ocasiones podía costarle hasta la vida también, ese error que habían cometido. Así que van, los convencen poco a poco, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? A fin de cuentas pues acepta, ¿verdad? Y se salen de la cárcel. Y no solamente eso, sino que estos magistrados los convencen, ¿verdad? Suavecita, de forma suave, los convencen de que no solamente se van de la casa, sino que también se vayan de la ciudad, ¿okay? Y Pablo en ese sentido acepta y se van entonces de la ciudad de Filipo, ¿ok? Seguimos. Así que ellos parten, en ese mapa pueden ver, ¿verdad?, la zona de Filipo, que es donde estábamos hasta ahora. Vamos por aquí para marcarlo. Recuerden que estamos aquí en Filipo. Salen de Filipo y atraviesan, mencionan dos ciudades, Anfípolis, que es esta que está aquí, y otra ciudad que se llama Apolonia, que es esta otra ciudad que está aquí. Dice que atraviesan, no dan detalles de que predicaron ahí o nada. En Filipo sí predicaron. Filipo es la primera ciudad de Europa en donde se predica por Pablo, ¿verdad?, este evangelio. Es la primera ciudad de Europa, Filipo. Después pasan, como dije, pasan por Anfípolis y por Apolonia. Simplemente pasan, pero ahí no comparten el evangelio, no hay ningún detalle. Y llegan entonces hacia una ciudad llamada Tesalónica. ¿Okay? Cuando usted busca en su Biblia, las dos cartas a los tesalonicenses son de ahí, de Tesalónica. Por lo tanto, Tesalónica es también una ciudad de Europa en la cual Pablo predicó. Y allí en Tesalónica, ellos están, se acomodan en aquella ciudad, y por 3 sábados consecutivos Pablo va y habla, conversa, razona, ¿verdad?, con las personas que están en la sinagoga. Aparentemente aquí sí hay una comunidad de judíos bastante organizada, y les habla sobre las escrituras. Y algunos judíos y algunos griegos rebelentes se unieron. Cuando dice griegos reverentes, cuando en la escritura usted ve que dice griegos reverentes, a lo que se refiere son griegos que eran gentiles, pero que de una forma u otra participaban, ¿verdad?, porque tenían respeto por la religión judía y también ofrendaban y participaban hasta cierto punto, ¿verdad?, hasta donde los judíos les permitían, participaban con ciertas cosas de los judíos, ¿ok? Así que allí en Tesalónica Pablo predica, ¿verdad?, en esta sinagoga, y algunos judíos y algunos griegos se unen, aceptan también el evangelio de Jesús. Pero obviamente esto levantó un poquito de roña, ¿verdad?, con los judíos que estaban allí, que no estaban aceptando el evangelio, esta idea de lo que Pablo estaba predicando. Así que se quejan estos otros judíos y tratan de arrestar a Pablo, ¿verdad? La acusación contra Pablo en ese momento es que Pablo estaba hablando de que Jesús era el rey para efectos de ellos. Y para efectos de lo que era el gobierno romano, el único rey era el emperador, era el César. Así que por lo tanto se podía interpretar como un acto de insubordinación lo que estaba haciendo Pablo en ese momento. Así que tratan de arrestarlo, pero de alguna forma no consiguen a Pablo, y a quien consiguen arrestar es un hombre llamado Jasón. Un hombre llamado Jasón y unos hombres que estaban con él. A estos sí lo arrestan, y mientras a él lo arrestan, posteriormente ellos pagan una fianza para poder salir, pero se forma todo un caso, ¿verdad?, por esta cuestión de proclamar que Jesús es el rey. Y mientras Jasón, ¿verdad?, y las otras personas que estaban con él son arrestados y posteriormente son liberados bajo fianza, durante la noche, para proteger a Pablo y a Silas,
los sacan de la ciudad y los llevan hacia otra ciudad llamada Berea. Déjenme ir marcando por aquí. Recuerden que estamos aquí en Tesalónica y ahora se mueven hacia esta ciudad que se llama Berea, que queda relativamente cerca de Tesalónica, pero ya Berea está prácticamente en la frontera entre Macedonia y Grecia. Si usted se fija en el mapa, déjeme hablarlo por aquí, más o menos Macedonia llega como por aquí, más o menos. Todo esto es Macedonia. De aquí hacia abajo es Grecia, ¿ok? Así que he llevado a esa ciudad de Berea, que prácticamente ya es Grecia, aunque queda prácticamente al lado de Macedonia, porque queda en la misma frontera. Son sacados de ahí y son llevados a Berea, esta ciudad. ¿Qué sucede allí en Berea? Vamos a ver. En Berea, y vuelvo y... me pasé, ok. En Berea, que estamos aquí, recuerden. En Berea acuden a una sinagoga. Aparentemente en Berea también había una comunidad judía bastante organizada porque había una sinagoga. En donde quiera ciudad que entrasen, que usted ve en la Biblia, que no estamos hablando de Jerusalén, ni de Judea, ni de Samaria, en esos lugares, ¿verdad?, cercanos a Jerusalén, pero en toda esta zona, tanto de Asia Menor como en Europa, donde quiera que usted vea en la Biblia que dice que entraron a una sinagoga, significa que en esa ciudad posiblemente, bien posiblemente, había una comunidad judía organizada y por eso había una sinagoga. Así que allí en Berea acuden a una sinagoga y se dan cuenta que esta gente de Berea tiene una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. En Tesalónica tuvieron que salir corriendo, obviamente, pero en Berea como que la mente está más abierta para recibir, ¿verdad?, este evangelio de Jesús. Y dice las escrituras que muchos judíos y algunas mujeres griegas prominentes, aparentemente, ¿verdad?, al igual que Lidia, que era negociante, y algunos varones reciben la palabra y creen. O sea, ven en Berea un lugar fértil para predicar la palabra del Señor. Los judíos de Tesalónica, que habían quedado atrás, que fue que Pablo tuvo que salir corriendo, ¿verdad?, de Tesalónica y lo llevan a Berea, pues los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo está allí en Berea predicando. Así que se van detrás de Pablo hacia Berea para tratar de formar allí también un motín y tratar de hacerle la vida imposible. Cuando los que están en Berea se dan cuenta de que esta gente viene a causar tumultos, a oponerse a lo que Pablo está predicando y que esto también puede costarle la vida a Pablo, Pablo es enviado por mar hacia Atenas, ¿ok? Silas y Timoteo permanecen allí en esa zona de Berea. Y cuando digo Berea, están cerca de Tesalónica también, porque son ciudades bastante cercanas. Claro, y déjeme marcarlo aquí. Está aquí en Berea, como dije. Atenas está acá. Por lo tanto, lo envían por mar y tiene que seguir por todas estas rutas, que son mal, llega hasta acá, hasta Berea, ¿ok? Aunque usted ve que la línea pasa por aquí, pero esto que usted ve aquí, esto es una islita, bastante larga, pero es una isla, por eso es que pasa por la parte de adentro. Esta zona de Grecia son muchas islas, incluyendo la misma zona de Grecia. Más adelante vamos a explicar algo. Es prácticamente muchas islas, ¿ok? Seguimos. Por acá y seguimos. Como dije ahorita, esta es la zona donde estaban primero ellos, en Macedonia. Ahora Pablo está en esta zona aquí de Atenas, que es a donde lo envían. Es interesante porque, como dije, toda esta zona, todo esto es Grecia. Todo eso es Grecia. Pero es interesante que la zona de Grecia tiene una particularidad, aunque, y lo vamos a ver más adelante, que esta parte que está aquí es parte de Grecia, pero esa parte es casi una isla, muy grande, pero es casi una isla. Solamente hay un pequeño trozo de tierra, que es esto que está aquí, que lo une con el resto del continente. Si no fuera por ese pedacito que está ahí, sería una isla. Y ese pedacito que está ahí, déjeme marcarlo en esta zona que está acá, más adelante, en el próximo mapa. Este es el pedacito. ¿Qué más? Perdóneme, se me pasó. Ahora sí. Este pedacito que está aquí es el pedacito de tierra que une ese pequeño trozo que está ahí. O sea,
esto prácticamente es una península, porque solamente es un pedazo que está pegado al resto del continente de Grecia. Esa zona, que es la que une por tierra, esa zona se llama Corintia. Y ahí en Corintia es que está la ciudad de Corinto. También Corinto, otra ciudad europea que visitó Pablo. ¿Ok? Y aquí está la zona de Acaya, que también se menciona mucho en la Biblia. La zona de Acaya está por aquí. O sea que Acaya es parte de lo que nosotros conocemos como Grecia. ¿Ok? Seguimos. De hecho, esta zona, y voy a marcarlo bien, todo esto que está aquí, que es una península, pues solamente tiene tierra por aquí, se le llama el Peloponeso. Peloponeso es esa península, es el nombre que tiene. ¿Ok? Seguimos. Estamos aquí en Atenas. ¿Ok? Ahora lo mandan para Atenas. Él solito, Silas y Timoteo se quedan por ahí arriba por la zona de Berea y Tesalónica. Allí en Atenas, cuando llega, Pablo discutía con los judíos y los reverentes en la sinagoga. Cuando digo reverentes, son los gentiles que asistían a veces a la sinagoga. Y en la plaza con los que acudían casualmente. Mire, Pablo llegó allí y dijo, me meto en la sinagoga, predico. Le predico a los judíos y a los gentiles que asisten allí a la sinagoga, ¿verdad? Porque son reverentes, también les predico. Y cuando no estoy en la sinagoga, me voy para la plaza pública y allí le predico también a todo el mundo. Pablo comenzó a predicar. Pero tiene una controversia con dos grupos. Mientras estaba predicando, no en la sinagoga, sino en la parte que es abierta, con dos grupos bastante conocidos en esa zona de Atenas. Recuerde que Atenas es la capital de Grecia y es un lugar donde hay mucha filosofía. Y en esa zona hay un grupo llamado los epicúreos, ¿okay? Que estos son personas que buscaban, ellos definían, ¿verdad?, el tener una vida feliz por la búsqueda de los placeres. Mientras más placeres yo buscaba en la vida, más feliz yo soy. Entonces estaban también otros grupos que se llaman los estoicos, que buscan la felicidad y la sabiduría, pero prescindiendo de los bienes materiales. Eso era al revés, eso no es que buscamos los placeres. Mientras más cosas nos abstenemos, mientras más bienes materiales no tenemos, pues más felices vamos a ser. O sea, son dos grupos extremos. Uno que la felicidad depende totalmente de los placeres materiales y otro que depende de no tener ningún tipo de bienes materiales para ser felices. Con estos dos grupos, estas dos filosofías de estos dos grupos, Pablo comienza allí en esas plazas públicas una discusión, ¿verdad?, con todas estas personas, cuando comienza a predicar de esta doctrina que ellos no conocen, nueva para ellos, del Evangelio de Jesucristo. La cosa es que a él cogen y se lo llevan para un lugar llamado el Areópago. ¿Okay? Lo llevan para el Areópago y ahí va a ver en la pantalla una imagen. Toda esta zona que usted ve aquí, es Areópago. ¿Okay? Es una zona, eso es una roca gigantesca de mármol y ahí se reunía un tribunal que era el tribunal civil de esa zona, que era el que decidía los casos. Ahí se hablaba, mire, los atenienses eran muy famosos porque dedicaban gran parte del tiempo a hablar de cosas nuevas, de filosofías nuevas. ¿Okay? De hecho, había muchos templos y muchas divinidades que se adoraban en esa ciudad. Por lo tanto, cuando Pablo llega con esa doctrina nueva que ellos no conocen, lo llevan ahí al Areópago para que los líderes, ¿verdad?, el tribunal que está allí juzgue lo que él está enseñando en ese momento. Esa foto que usted está viendo ahí, ¿verdad?, de Areópago, se está viendo desde una parte más alta que es la Acrópolis. Vamos a ir más adelante para que usted pueda ver mucho mejor. Ese es el mismo Areópago, pero viendo un poquito más de cerca y más adelante. Si usted se fija, este es Areópago. Ahí fue que llevaron a Pablo. Pero ellos estaban, donde estaba predicando, era en la Acrópolis, acá arriba, ¿verdad? Que hay un montón de templos y desde ahí, ¿verdad?, es que se ve Areópago. Y ahí, cuando Pablo lo llevan ahí, él se aprovecha, porque como dije, en esta ciudad había muchos altares a diferentes divinidades y había un altar que decía que estaba dedicado a un Dios desconocido. Y Pablo, cuando ve eso, ¿verdad?, un altar dedicado a un Dios desconocido, aprovecha y les comienza a predicar sobre Jesús y sobre el Dios, ¿verdad?, Jehová, en el cual él creía, y comienza, aprovechando de ese altar que está, y dice que ese Dios desconocido que ellos no conocen y que ellos en su corazón sabían que había un Dios que ellos no conocían, dice, ese Dios que yo les voy a hablar es el Dios que ustedes no conocen, y comienza a predicarles a todas las personas sobre ese Dios. Ok, seguimos por aquí. Okay. Luego de un tiempo allí en Atenas, recuerden que estamos aquí en Atenas, Pablo parte hacia Corintio, que está acá, relativamente cerca, pero más entrando a esa península que les dije ahorita, el Peloponeso.
sale de Atenas para ir hacia Corintios para seguir predicando el Evangelio. ¿Qué sucede allí en Corintios cuando sucede? Ya hemos visto, ¿verdad?, que estuvo en Filipos, ya hemos visto que estuvo en Tesalónica, ya sabemos que estuvo en Berea, de Berea lo envían hasta Atenas, y de Atenas él se mueve ahora hacia Corinto, ¿ok? Todas ciudades europeas. Seguimos por aquí. En Corinto, y puse el mapa un poquito más lejos, pero porque me conviene, Corinto está aquí. Ok, ahí. Okay. En Corintio, Pablo conoce a un hombre llamado Aquila. Okay. Aquila era nativo de Ponto. Mire, Ponto es esta región que está acá. Okay. Más arriba de Asia Menor, por ahí. Y esta mujer había llegado de Italia, entiéndase de Roma, que está por acá. ¿Verdad? Había llegado acá. Con su mujer, con su esposa, que era una mujer llamada Priscila. Tanto Aquila como Priscila vienen de Roma. ¿Por qué vienen de Roma? Llegan allá a Corinto porque el emperador de ese momento, que era el emperador Claudio, el emperador romano, ordenó que todos los judíos tenían que salir de Roma. Había una persecución muy grande, se estaba acusando a los judíos de estar formando tumultos y haciendo cosas indebidas. Así que este emperador ordena que todos los judíos tienen que salir de Roma. Así que Aquila y Priscila salen de Roma y llegan a Corinto, y allí se encuentran con Pablo y conocen a Pablo allí en ese lugar. ¿Ok? Seguimos. Recuerden que estamos aquí en Corinto ahora mismo, ¿verdad? Allí en Corinto, Pablo trabaja con Aquila, pues los dos se dedican a lo mismo, los dos se dedican a fabricar tiendas, ¿verdad? Con telas, ¿ok? Es el oficio de ambos, así que empiezan a trabajar juntos porque tienen el mismo oficio, pero según trabajan todos los sábados, discutían en la sinagoga para tratar de convencer a los judíos y a los griegos, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. En ese proceso, allí en Corintio, Silas y Timoteo llegan allí a Corinto y alcanzan a Pablo, ¿verdad? Luego de haberse separado desde Berea, recuerdan. Allí empieza a hablar con ellos, empieza a ver qué le había pasado allá en Tesalónica, en Berea, que le había dejado atrás. Y luego de algunas discusiones, ¿verdad?, con los gentiles, con los judíos que están allí, Pablo se molesta, le dice a los judíos que están en esa zona de Corinto, dice: ¿sabes qué? Yo no voy a seguir explicándole nada más de este evangelio, yo voy a comenzar a explicarle a los gentiles nada más. O sea, Pablo se molesta y le dice a los judíos que no le va a seguir explicando, porque aparentemente ya el conflicto es muy grande. En ese proceso donde Pablo dice que ya no le va a seguir explicando a los judíos, que se va a dedicar a explicarle solamente a los gentiles, como ya no podía ir a la sinagoga, recuerde que él iba todos los sábados a la sinagoga para tratar de convencerlos de hablar del mensaje de Jesucristo. Como ya dice que no va a bregar más con ellos, él comienza a reunirse en la casa de un hombre llamado Ticio, ¿verdad? Este hombre vivía al lado de la sinagoga de allí de Corintio. En Corinto estaba la sinagoga, y la casa que estaba al lado era la casa de Ticio. Pablo comienza a reunirse allí, ¿verdad?, con estos nuevos creyentes. Miren, en otras palabras, le montó un kiosco al ladito de la misma sinagoga para predicar, ¿verdad?, y para convertir a los gentiles. Y no solamente a los gentiles, a los judíos que también estaban creyendo, se iban entonces a la casa de Ticio. De hecho, el revolú fue bastante grande, porque no solamente montó el kiosco al lado de la sinagoga, ¿verdad?, no solamente montó esa casa para organizar esa iglesia, sino que había un hombre llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, que estaba al lado, y se fue con Pablo también. Se fue con Pablo. Así que la sinagoga se quedó sin su líder principal, así que tienen que elegir otro. ¿Okay? El Señor, en ese proceso que está teniendo Pablo, con esa discusión con los judíos que están allí en Corintio, el Señor le revela, dice la palabra, le revela a Pablo que siga predicando, que no se calle, que siga diciendo lo que está diciendo, aunque los judíos, ¿verdad?, le estén haciendo la vida imposible. ¿Okay? Dice la palabra que en ese proceso allí en Corintio, Pablo estuvo 1 año y medio prácticamente allí en aquella zona, 1 año y medio. ¿Okay? Seguimos. En ese proceso, mientras está en Corintios, es que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Recuerde que dije ahorita que allí en Corintios, Silas, creo que es mal escrito la palabra, sí, después hay que corregirla posteriormente, es tesalonicenses, le escribí mal, ¿sí? Pero después arreglamos, no se preocupen. Es allí que cuando está en Corintios, que llega Silas
y llega Timoteo, procedentes de Berea y de Tesalónica, que están cerquita. Recuerden que a Pablo en Berea lo habían enviado para salvar su vida, lo enviaron hacia Atenas, y tanto Timoteo como Silas se habían quedado en esa zona de Berea y Tesalónica. Así que estando allí en Corintios, llegan Silas, llega Timoteo a informarle qué es lo que está pasando allá. En ese proceso Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Le escribe esa carta que tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? En ese proceso, ese estaría de 18 meses que él estuvo en Corintios, él escribió esa carta. Allí él aprovecha, ¿verdad?, esa visita, como dije, de Timoteo y de Silas, para enviar la carta hacia los tesalonicenses. Pablo no manda la carta porque Pablo no puede regresar a Tesalónica. No puede regresar, ¿por qué? Porque recuerden que habían juzgado a Jasón, recuerdan, cuando Pablo huyó porque lo estaban acusando de que estaba nombrando a Jesús como rey. Así que Pablo tenía un caso allí en Tesalónica. Él no podía regresar a esa zona de Tesalónica ni Berea. Así que por lo tanto lo que hace es que escribe esa carta. ¿Cuál era el motivo, verdad? ¿Qué él pretendía con esa carta que le estaba enviando, esa primera carta que le envía a los tesalonicenses? Lo primero es exhortar, ¿verdad? Y tratar de confortar, tratar de darle ánimo a los que quedaron allá en esa ciudad. Y también trata de aclarar en esa carta, si usted la lee con calma, él trata de aclararle a los tesalonicenses ciertos aspectos en cuanto a la resurrección y a la venida del Señor, esa segunda venida del Señor, esa venida del Señor. Nuevamente, él trata de explicarle. Aparentemente hay confusión allá en Tesalónica en cuanto a esta segunda venida y en cuanto al concepto de la resurrección. Así que Pablo trata de explicarlo. Así que si usted lee esa carta, se va a dar cuenta que Pablo es lo que está tratando de explicarle a los tesalonicenses en ese momento. También estando en Corintios, una vez que envía esa carta, un poco tiempo después, le envía una segunda carta a los tesalonicenses, allí mismo desde Corintios. Posiblemente un tiempito bastante cercano entre una carta y la otra. Aparentemente la situación de Tesalónica, cuando él envió la primera carta, no se había resuelto. De hecho, se había intensificado. Parece que se había puesto más difícil la cosa. Así que Pablo decide escribir una segunda carta. Recuerde que Pablo no puede regresar allá, porque hay un caso, ¿verdad?, con la cuestión esta de que lo estaban buscando. Pero ¿cuál es el motivo de esta segunda carta? Obviamente también tratar de confortar, tratar de dar ánimo, pero también tratar de aclarar ciertos aspectos de la venida del Señor, que aparentemente en la primera carta él trató de explicarlo y ellos no lo entendieron muy bien. Trata de ser más específico. No habla tanto aquí de la resurrección, habla más de la venida del Señor. También en esta carta Pablo especifica, específicamente en el capítulo 2, en el versículo 2, aparentemente alguien había escrito otra carta, luego de que escribió la primera, alguien escribió otra carta como si fuese él, ¿verdad? Como si fuese él que la estaba enviando, y esta carta que no la envió Pablo, lo que traía era confusión. Miren, para que usted tenga una idea, en Tesalonicenses 2, versículo 2 dice: que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiese llegado el día del Señor. Aparentemente alguien escribió una carta tratando de poner un punto de vista diferente, una explicación diferente a la que Pablo estaba planteando. Así que sabemos entonces que estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, durante este segundo viaje misionero, específicamente cuando Pablo estaba allí estacionado en Corinto, es que se escriben estas dos cartas a los tesalonicenses. Seguimos. Los judíos llevan a Pablo al tribunal ante Galión. Galión era el procónsul de Acaya. Déjenme marcar por aquí. Recuerden que estamos aquí en Corinto. Y el procónsul de Acaya, ¿verdad?, esta zona de Acaya, se llama Galión, es el procónsul, es el líder, ¿verdad?, que el imperio tiene allí, el imperio romano tiene allí a cargo. Llevan a Pablo ante el tribunal, ante este procónsul. Para los judíos lo llevan porque quieren, ¿verdad?, callarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está convirtiendo a este evangelio de Jesús, así que los judíos están preocupados, están molestos y lo llevan ante ese tribunal. Pero lo que sucede es que este hombre, este procónsul llamado Galión, comienza a escucharlos y lo que le dice: miren, lo que ustedes me están explicando son problemas de ustedes, religiosos. Si ustedes me traen problemas a mí, ¿verdad?, criminales del imperio, pues yo con mucho gusto los atiendo, pero a mí no me interesa lo que usted está hablando. Esas cuestiones religiosas de ustedes, aclárenlas entre ustedes. Y los saca del tribunal. Allá los judíos, ¿verdad?, se molestan, y lo que hace es que frente al mismo tribunal sacan a un hombre llamado Sóstenes, que es el principal de la sinagoga. Recuerden que el principal de la sinagoga se había ido con Pablo
Por lo tanto, aparentemente estos judíos nombran un nuevo principal de la sinagoga, un hombre llamado Sóstenes, y lo que hacen es que azotan, ¿verdad? Golpean a este hombre, frente al tribunal para tratar de amedrentar a Galión para que los atienda. Pero Galión simplemente ni le importó ni les hizo caso, ¿ok? No hicieron nada al respecto. Seguimos. Ok. Estando aquí en Corinto, voy a ponerlo por aquí para estar bien claro. Aquí en Corintos, ok. Pablo se embarca de Corintio y con él se va Priscila y Aquila. Recuerden, los que habían llegado desde Roma y que trabajaban junto con él, ¿verdad? Que hacían tiendas. Tanto Priscila como Aquila se van con Pablo hacia Siria. Recuerden que dice hacia Siria en la escritura, porque en Siria es que está Antioquía, y Antioquía era el centro de operaciones de Pablo. En ese momento era la iglesia a la que Pablo pertenecía, de la cual él salía a sus viajes misioneros. Así que Pablo decide regresar a esa zona de Siria, que es donde está Antioquía, y se van con él tanto Priscila como Aquila, se van con él. Pero en esa salida siguen por aquí, llegan hacia una ciudad llamada Éfeso, ¿ok? Y allí en Éfeso, aparentemente embarcan en ese lugar, ¿verdad? Y están un tiempo antes de seguir su viaje. Pablo aprovecha y entra a la sinagoga. De nuevo, entendemos que en la zona de Éfeso había una comunidad bastante organizada de judíos, porque había una sinagoga. Pablo entra a la sinagoga, ¿verdad? Para tratar nuevamente de razonar, de llevarles el evangelio de Jesús a ellos. Y aparte tiene buenos resultados. Se organiza muy bien allí, ¿verdad? La iglesia, porque tiene muy buenos resultados. Al punto que dice la palabra que le ruegan a Pablo que se quede un tiempo, pero él no accede. Él dice que tiene que irse, que tiene que seguir su viaje y salpa, ¿verdad? Se va a seguir su viaje. Es interesante porque al principio decía que cuando Pablo salió de Corintio hacia Siria, tanto Aquila como Priscila se fueron con él, pero al llegar a Éfeso algo sucedió allí, que Pablo continuó solo y Aquila y Priscila se mantuvieron allí en Éfeso, se establecieron allí y él continuó hacia su destino, ¿verdad? Que era regresar a Antioquía, ¿ok? Así que sale de Éfeso, que como dije, Éfeso está aquí, y sigue toda esta ruta hasta Cesarea, ¿ok? Allí ¿por qué a Cesarea? Porque era el puerto del Imperio Romano más cercano a Jerusalén, ¿ok? Así que llega a Cesarea. De hecho, recuerden cuando a Pablo lo sacaron, lo dijimos en los primeros estudios, cuando a Pablo lo sacaron de Jerusalén porque lo querían matar los líderes judíos, lo llevaron a Cesarea y de ahí fue que lo embarcaron hacia Tarso. Pero en esta ocasión llega nuevamente a Cesarea, pero para ir entonces hacia Jerusalén. Llega ya a Jerusalén para saludar a la iglesia, para hablar a los líderes. Mi menor le explicó todo lo que estaba aconteciendo en este segundo viaje misionero. Y una vez que saluda, llega ya a Jerusalén, que es aquí cerquita, ¿verdad? Jerusalén está cerquita ahí de Cesarea. Luego que explica y habla con los líderes ahí en Jerusalén, entonces dice baja hacia Antioquía. Recuerden lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Uno dice está en Jerusalén abajo y va subiendo hacia Antioquía. No, baja, porque recuerda que Jerusalén está en montañas, está en la punta de unas cordilleras, por lo tanto está en un lugar alto. Así que obviamente por eso dicen baja. Que hemos estado comentando muchas veces que no piensa que como baja hacia el norte va subiendo, no, va bajando, porque Jerusalén está en un lugar alto. Así que baja hacia Antioquía y ahí llega entonces nuevamente a su centro de operaciones, a la iglesia que lo estaba respaldando para sus viajes misioneros, y ahí prácticamente culmina esta experiencia misionera, que prácticamente estuvo cerca de 2 años, ¿verdad? Contando el tiempo del viaje, más el año y medio que estuvo en Corinto, estuvo alrededor de 2 años en esta experiencia. A veces uno lee las páginas de la Biblia y qué lindo, ¿verdad? El viaje que hizo Pablo, qué rápido, no fue nada de rápido, estuvo cerca de 2 años dando vueltas en todo esto. Mire, para repasar y para que usted vea todo lo que Pablo hizo desde una forma más lejana, recuerde que Pablo, y marcamos aquí nuevamente, salió de Antioquía, pasó por aquí, llegó a Derbe, cogió Listra, cogió Iconio, llegó a Antioquía, ¿verdad? Siguió por ahí, llegó a Troas, de Troas llegó entonces a Filipo, de Filipo llegó entonces a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, de Berea lo llevan hasta Atenas,
va a Corintios y después regresa a Éfesos, y de Éfesos entonces vira a Cesarea, de ahí a Jerusalén, y luego baja hacia Antioquía, ¿ok? Un viaje extremadamente largo si usted compara ese viaje con el primero que fue en esta zona que estaba acá. ¿Ok? Prácticamente más del doble, mucho más del doble de la distancia que recorrió en su primer viaje misionero, ¿ok? Así que eso cubre prácticamente todo lo que es esta segunda experiencia misionera que tuvo el apóstol Pablo, ¿ok? Vimos por aquí. Así que vamos a las preguntas que estuvimos cubriendo para ver cuáles fueron las primeras ciudades de Europa en las que predicó el Evangelio de Jesús Pablo, las 5 ciudades. ¿Quién comenzó el segundo viaje misionero junto a Pablo? ¿Y en qué ciudad se sumó Timoteo al segundo viaje misionero de Pablo? Y la cuarta pregunta, ¿en cuál ciudad se separó Pablo de quienes lo acompañaban en este viaje? Esas son las preguntas que tenemos en esta hora, ¿okay? No sé si hay alguna respuesta por ahí. ¿Alguna respuesta? Rafa. Laura. Ajá. Y Mirna. Rafa, Laura y Mirna. Ellos contestaron bien. Contestaron las 5 ciudades. En donde no cuadran es en la número 4. ¿En cuál? Rafa dice que Pablo se separa en Berea. Ah. Laura dice que se separa en Atenas. Y Mirna dice que se separa en Éfeso. No, se separaron en Berea. En Berea. Recuerden que en Berea cogen a Pablo, lo embarcan hacia Atenas y allí se quedan en Berea, cerca de Tesalónica, se quedan Silas y se queda Timoteo. ¿Okay? Ellos se reencuentran nuevamente posteriormente en la zona de Corinto, en la ciudad de Corinto, que se reencuentran posteriormente, pero Silas y Timoteo suben nuevamente, ¿verdad? En la zona de Berea y de Tesalónica, pero fue en Berea donde se separaron, ¿ok? ¿Quién fue que dijo el de Berea? Rafa y Sandra, muy bien. Fue en Berea que se separaron, ¿ok? Así que repasando las ciudades europeas. Recuerden que él visitó otras ciudades, las mencionamos, ¿verdad? Estuvo en Derbe, estuvo en Iconio, estuvo en Listra, pero eso no es Europa, ¿ok? Las ciudades de Europa, volvemos y repasamos, fueron Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Esas 5 ciudades. Después de Corinto fue a Éfeso, pero ya Éfeso no es Europa. Regresa nuevamente a Asia Menor. ¿Ok? Esas son las 5 ciudades. ¿Ok? ¿Y quién comenzó el segundo viaje misionero junto a Pablo? ¿Quién fue? ¿Alguien contestó? Silas, correcto. Contestaron bastante también. Ok, Silas fue el que hizo el segundo viaje misionero junto a Pablo, fue el que partió. Una vez que tuvo la discusión con Bernabé y Bernabé se fue con Juan Marcos, pues Silas emprende su viaje con Silas, ¿ok? ¿Y en qué ciudad se sumó entonces Timoteo al segundo viaje misionero? ¿Dónde fue que Timoteo se sumó? ¿En dónde? Listra. En Listra, correcto. Ahí expliqué, bueno, estaba dando el estudio, que ¿verdad? No es muy claro, en que no dice categóricamente fue en Listra, pero cuando uno lee puede entender que fue Listra, porque el joven era muy conocido tanto en Listra como en Derbe, como en Iconio, pero realmente uno leyendo tiene que llegar a la conclusión que posiblemente, muy posiblemente fue en Listra en donde se unió, ¿ok? Y en donde se separaron ya lo cubrimos, ¿verdad? Así que ya están las 4 preguntas. Felicitamos a todos los que de una forma u otra pudieron contestar estas preguntas en esta noche. Así que estamos aprendiendo. Vamos a ver si cuando lleguemos cubramos ya todos los viajes de Pablo, hacemos un examen de todos los viajes, a ver más o menos cómo está esa memoria, ¿ok? Así que nada, culminamos con esto la experiencia de este segundo viaje misionero. El próximo martes estaremos cubriendo el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Sería el tercer viaje misionero de Pablo que estamos cubriendo el próximo martes. Vamos a orar para culminar esta experiencia. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Recuerde que siempre estamos a sus órdenes. Ahorita con calma, como siempre, yo entro con calma para ver los comentarios y leerlos con mucha calma, pero gracias siempre por conectarse, gracias por participar. Vamos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por esta experiencia hermosa que nos has regalado en esta noche para compartir a través de este medio los unos con los otros. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que se ha conectado en esta hora y que ha podido recibir el pan de tu palabra en esta noche. Y gracias, Padre, Señor, por este espacio hermoso que nos regalas
por cada hermano y hermana que se ha conectado. Gracias por la vida, Señor, de cada persona que ha contribuido, como yo, si en esta hora, para poder realizar esta transmisión. Señor, esta palabra en donde quiera que se haya enviado, Señor, sea sembrada, Señor, y germine para que pueda traer el fruto, Señor, que sabemos que tu palabra siempre trae a la vida del ser humano, Señor. Ahora, buen Dios, culminamos esta experiencia, te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, en nuestro descansar para poder renovar nuestras fuerzas y disfrutar mañana de un hermoso y precioso día. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y dice el pueblo de Dios en Cupey y en Puerto Rico y en todo el mundo, amén, amén y amén. Dios me los bendiga, gracias por conectarse nuevamente y nos veremos muy prontito. Gracias nuevamente, bye.